la madre Rusia, el jefazo de Putin, este famoso meme, e incluso los Vengadores rusos, sí hay Vengadores rusos, no podrían hallar sentido sin un acontecimiento de la historia contemporánea, la Revolución Rusa. ¿Te interesaría saber sobre el proceso que puso al país de Natasha Romanoff en el mapa de la historia mundial? Dale, quédate y te lo contaré en 10 minutos. Esto es César y sa Sapiencia. La Revolución Rusa fue un movimiento político, social y económico que inició en 1917 y que concentró su esfuerzo en acabar con el régimen absolutista de los zares. Estos habían concentrado su poder por más de 300 años y se podría decir que la figura del zar era similar a la de un rey en los tiempos de las monarquías francesas o españolas. Este hecho fue uno de los más importantes en la historia del siglo XX, porque después de todo este proceso emergió el primer país con un gobierno basado en ideales comunistas. Significado. ¡Qué bonito es! ¡Muere el capitalismo! Continuemos entonces mirando algunas causas de este acontecimiento. Rusia, a inicios del siglo XX, era una sociedad en su mayoría rural, donde los campesinos se encontraban sometidos a condiciones de pobreza y los pocos obreros que habían en las incipientes fábricas eran explotados sin misericordia. En resumen, a nivel social había un descontento, pues además de desigualdad se respiraba en el aire opresión por parte del zar y la nobleza que lo acompañaba. Un ejemplo de esta opresión fue lo ocurrido en 1905 con el Domingo Sangriento. Con este nombre ya te imaginarás lo que habrá sucedido. Ese día, numerosos obreros se manifestaron frente al Palacio de Invierno exigiendo mejoras laborales, y la Guardia Rusa no reparó en responderles con cariñitos de plomo. ¡Péguelo! ¡Péguelo! De igual forma, el país se encontraba desde finales del siglo XIX estancado económicamente, manteniendo estructuras feudales donde las clases bajas tenían que subsistir con escasez de alimentos y las miserias que les quedaba de su trabajo. Esto y el fuerte invierno de 1917 hizo que las cosechas mermaran aún más, con lo cual la mayoría de la población tuvo que apretarse más el cinturón para satisfacer las necesidades y caprichos de quienes los gobernaban. Todo esto fue creando en la gente insatisfacción, pero lo que rebosó la copa fue la pérdida de moral por las derrotas en conflictos internacionales. Primero, el país del zar Nicolás II fue humillado por los japoneses en 1905 en la guerra ruso-japonesa, y cuando quiso remediar este tropezón, interviniendo en la Primera Guerra Mundial, pues no supo que un país con hambre no puede pelear y sufrió ante Alemania. O sea, piensa en la baja moral de los rusos. Primero, se están muriendo de hambre. Segundo, los pocos recursos que tiene ese país se están destinando a la guerra. Y tercero, ven a los suyos morir en esas guerras que obviamente no van a ganar. ¿Cómo vas? ¿Has entendido algo? Concentrémonos ahora en resumir el desarrollo y las etapas de esta revolución. La Revolución Rusa se divide en dos momentos: la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. La primera inicia con huelgas generalizadas a lo largo del país que el ejército no puede aplacar por el tamaño y determinación de estas. La respuesta del zar Nicolás II fue entregar el gobierno y huir. Con un vacío en el poder, es Alexander Kerensky quien se alza como una de las figuras más importantes de esta etapa. Este lideró el gobierno provisional manteniendo los intereses liberales, alejándose
de las necesidades de la población, en especial de los campesinos y obreros, y persiguiendo a líderes bolcheviques. Además, que viendo la situación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, no procuró buscar la paz con Alemania, sino que de tonto, continuó enviando tropas a la batalla. No me parece que este chico sea muy listo. Todas estas cosas terminarán en la organización y toma de poder de los bolcheviques liderados por Lenin en la Revolución de Octubre. Es decir, el gobierno provisional que había sacado al zar le tocaba el turno de salir a chuties. ¡Así se saca la basura! En la Revolución de Octubre, Leonardo DiCaprio, casi pero se parecen. Lenin, con la Guardia Roja, toma el Palacio de Invierno y estipula 3 políticas para garantizar un cambio radical. La primera es la entrega de tierras a la población, la segunda, una paz inmediata con Alemania, y la tercera, un deseo de convocar elecciones para una asamblea constituyente. Esto fue algo que generó una tranquilidad temporal en el país. Con lo que no contaba Lenin es que en esas elecciones los bolcheviques fueron los grandes derrotados y, siguiendo su vía radical, se negó a aceptar la transición democrática hacia un nuevo gobierno. Este punto marca el fin de la Revolución Rusa y oficialmente estalla una guerra civil en el país, que con los años se decidirá en favor del Ejército Rojo y de Lenin, encabezando por fin su proyecto de nación comunista, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y para terminar, finalicemos explicando algunas consecuencias de esta revolución rusa. La principal consecuencia fue el cambio político que experimentó la nación rusa. Debido a esta revolución, la monarquía y gobierno de los zares termina, incluso con la aniquilación completa de la familia real Romanov a manos del Ejército Rojo. A partir de este momento, inicia la transición a un gobierno comunista, que se consolidará con la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. Esto último da para hablar directamente de una consecuencia social, pues a pesar de estallar la revolución en 1917, el país va a atravesar una guerra civil hasta 1922, cuando se consolida el proyecto comunista y el Ejército Rojo triunfa sobre las fuerzas que aún apoyaban al régimen zarista. Eso tuvo que doler. A nivel económico, imagina, se venía de una pobreza por la herencia feudal del régimen zarista y las fuertes pérdidas que dejaban los conflictos internacionales. Si a esto le sumas una guerra civil de más de 3 años, pues deberías estar agradecido de estar sin un peso por haber comprado la nueva PlayStation. Sin embargo, este panorama desalentador cambiará gracias a un líder natural y carismático. No, la verdad es que fue otro dictador loquillo y radical. Sergio Ramos, Stalin hizo de las cenizas del Imperio Ruso a una de las potencias económicas, tecnológicas y políticas del siglo XX, teniendo como pilar las ideas comunistas. Y como última consecuencia, el triunfo del comunismo en esta revolución hace que ideológicamente varios países comiencen a considerar esta forma de gobierno como una alternativa apta para su proyecto de nación o una amenaza para el mismo, dependiendo de la perspectiva. El impacto del comunismo en el mundo es tal que Lenin creó la Tercera Internacional, un organismo que buscó agrupar y organizar los partidos comunistas de todo el mundo. Y bien amigos, esto es todo por hoy.
Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y compartir mi contenido, pues la historia es cuestión de supervivencia.